Bueno, vamos a ver en esta clase lo que es control numérico computarizado. Vamos a abordar principalmente lo que es la preparación de la máquina herramienta, particularmente lo que es torno. Este es un tema el cual se aborda tradicionalmente en la cátedra con lo que es una práctica con el torno didáctico ALECOP del cual dispone la cátedra. Bajo estas circunstancias vamos a tratar de que podamos transmitir de la forma más clara posible, desde el punto de vista de una forma virtual, cómo es el procedimiento justamente para la preparación del torno, dado que de forma presencial no podemos realizar la práctica el día de hoy. Bueno, en principio el control numérico computarizado lo que permite es que mediante la programación de trayectorias nosotros podamos controlar la trayectoria de la punta de la herramienta y en definitiva de esa forma poder generar la geometría de la pieza mecanizada que podamos realizar tanto en un torno como en una fresa o un centro de mecanizado. Entonces, para poder realizar ese trabajo, lo que vamos a necesitar es en principio realizar la preparación de la máquina herramienta. ¿Y qué significa la preparación de la máquina herramienta? Significa que nosotros tenemos que indicarle al control, que el control es el encargado de definir la trayectoria, dónde está ubicado geométricamente, posicionalmente, dónde se encuentra la punta de la herramienta y dónde se encuentra el material. Dado que estos equipos, si bien son menos flexibles que los equipos manuales, en los cuales el operador es el que hace el lazo de control, los equipos de control numérico tienen la versatilidad tal de poder trabajar con distintos tamaños de material, en el caso del torno con distintos diámetros, con distintos largos, con herramientas que pueden trabajar tanto en el exterior como en el interior, como herramientas también que realizan perforados. Entonces, es en esta instancia que es primordial que nosotros podamos informar todas estas variantes para poder trabajar, en este caso, por ejemplo, con un torno. Una vez que nosotros realizamos la preparación, necesitamos realizar la programación, y la programación es justamente la definición de las trayectorias para poder mecanizar la pieza que necesitamos realizar. Esta programación se puede realizar de forma manual o de forma automática, y estos son los temas que vamos a ir abordando un poco en esta presentación. Dentro de lo que es la preparación de la máquina herramienta, vamos a tener que definir lo que son los puntos característicos. Estos significan cuáles son los puntos a partir de los cuales nosotros vamos a empezar a definir dónde se encuentra la punta de la herramienta y dónde se encuentra el material. Principalmente, y como adelanto, solamente dado que en este tema nos vamos a explayar, los puntos característicos van a definir en definitiva un origen de coordenadas, y la punta de la herramienta va a ser el punto dentro de ese origen de coordenadas donde nosotros nos vamos a poder mover. En definitiva, mediante lo que son trayectorias y las coordenadas, nosotros vamos a ir definiendo la ubicación y los desplazamientos de la punta de la herramienta. Justamente para poder definir dónde se encuentra la punta de la herramienta, realizaremos lo que se denomina la operación, que es medición. Dentro de lo que es programación, nosotros en la cátedra Tecnología Mecánica, nosotros nos vamos a abocar a lo que es la programación manual, o como se conoce comúnmente, la programación a pie de máquina. Este tipo de programación lo que permite es que el operador, al lado del control o con un simulador, lo que puede hacer es definir manualmente, a través de la utilización de ciclos fijos, directamente con lo que es programación directamente manual, línea a línea, la trayectoria de la herramienta. Este tipo de programación tiene una limitación en cuanto a la complejidad de trayectorias que se pueden definir. Generalmente funciona bien para lo que es torno, porque nosotros en el torno tenemos solamente dos ejes. Interpolando en dos ejes, sumado a la rotación de la pieza, lo que podemos lograr es prácticamente cualquier geometría de pieza de torno. Eso cambia cuando nosotros trabajamos con centros de mecanizado o con fresas, ya sean
de 3 ejes o más. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la fabricación de moldes, nosotros ya tenemos que trabajar en interpolaciones o en combinación de movimientos en más de 2 ejes. Y eso lo que hace es complejizar mucho lo que tiene que ver la programación manual. Para eso tenemos lo que son programas de asistencia, que se denominan CAD/CAM, que lo que permiten es que las trayectorias se definan de forma automática con el ingreso de una geometría previamente hecha en CAD. Como ejemplo, vamos a ver el siguiente video. En este caso, vamos a ver lo que es el mecanizado por control numérico de la típica pieza de torno. Lo que podemos ver a la izquierda, lamentablemente la resolución no es la adecuada como para que lo podamos analizar, igualmente no es la idea de esta instancia, es que todos estos movimientos, como estamos viendo, el frenteado por ejemplo, ahora vamos a ver cambio de herramienta, vamos a ver una operación de cilindrado. Todas estas operaciones, si ustedes prestan atención, van a poder ver que la herramienta se mueve en 2 ejes. En este caso vamos a ver el eje que define el diámetro como eje X y el que define el largo de la herramienta como eje Z. Entonces la interpolación de los movimientos en el eje X y el eje Z van a poder definir tanto radios como profundidades de pasada y demás. En este caso podemos ver, por ejemplo, esta es la acción de un ciclo fijo. Esto significa una reiterada acción de arranque de viruta que permite, en una operación como es esta que estamos viendo de desbaste, retirar una determinada cantidad de material. Si bien podemos ver que las trayectorias de la herramienta son múltiples, este tipo de trayectorias se pueden resolver fácilmente en pocos bloques. Esto significa en pocos renglones pueden definir la trayectoria. Esto significa que no son programas muy extensos. Si bien la herramienta hace recorridos largos, la cantidad de bloques que definen el programa no son tan grandes como para justificar la utilización de un sistema de programación automática. La otra cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta es que para poder, por ejemplo en este caso, definir un proceso como es el ranurado, tenemos asistencias en lo que es la programación manual de lo que se denominan ciclos, que esto significa la reiteración de operaciones dentro de lo que es la trayectoria, ¿no? Lo que son operaciones repetitivas del movimiento. Entonces, en este caso podemos ver una herramienta, ¿no? El trabajo que se está haciendo sobre la pieza ya es una herramienta de gran accesibilidad, como ustedes han visto ya en lo que es la definición de insertos y de geometría de herramientas. Y nuevamente, por más que la geometría sea compleja e involucre una gran cantidad de operaciones diferentes, como puede ser ranurado, ahora vamos a ver más adelante una operación de roscado, se puede manualmente definir cada una de estas operaciones y es relativamente sencillo, por lo cual para este tipo de piezas realizadas en tornos no es común la utilización de la programación automática. Esto lo que estamos viendo es la pasada de terminación, que se recorre todo el perfil de la pieza con esta herramienta que tiene un ángulo de punta muy agudo. Se va a hacer una segunda pasada de terminación prácticamente en la que no se saca casi nada de material, y posterior a esta operación vamos a ver la última, que define una rosca en esta zona cilíndrica previo al ranurado. Entonces ahí podemos ver el cambio de herramienta, y posterior al cambio de herramienta podemos ver la operación de roscado. Nuevamente, como la interpolación es en 2 ejes, todas estas operaciones son relativamente sencillas de programar con programación manual, por lo cual no es habitual la utilización de programación automática o asistencia de CAD/CAM en este tipo de casos. Ahora bien, vamos a avanzar y vamos a ver qué sucede cuando trabajamos con un centro de mecanizado, en este caso, de 3 ejes para la fabricación de un molde. En este caso
Esto es una matriz de forja, una llave fija, más precisamente. Y en este caso lo que podemos ver es que ya la herramienta tiene que desplazarse en más de 2 ejes, tiene que desplazarse en 3 ejes. O sea, la herramienta tiene que poder trabajar sobre una superficie. Eso lo que hace es complejizar mucho la operación o el trabajo con ciclos fijos, que es lo que nos facilitaba el trabajo en el torno. Y en estos casos, ya un programa, por ejemplo, de programación automática, determina para una complejidad como esta superficie que estamos viendo, programas que tienen del orden de cientos de miles de filas, lo cual hace que la programación manual sea mucho más compleja. En algunos casos la programación automática, de hecho, en superficies de complejidad tal que no pueden describirse con ecuaciones sencillas, lo que hacen hasta inclusive es describir punto por punto la superficie en la que se va a trabajar, cosa que de forma manual es muy complejo de realizar. En este caso estamos viendo lo que es un programa producto del CAD/CAM para un centro de mecanizado de 3 ejes. Ahora vamos a ver lo que es el producto del CAD/CAM para un centro de mecanizado de 5 ejes. En este caso lo que vamos a analizar es la matriz que se utiliza para lo que son las fuentes o los moldes de productos de cocina, como son los moldes para un bizcochuelo, por ejemplo, una budinera, como se suele conocer. En este caso se está trabajando sobre un material endurecido de 395 Brinell, y en este caso estamos trabajando en 5 ejes. Entonces, para lo que es el trabajo en 5 ejes o la programación automática en 5 ejes, ya hay una complejidad adicional, que es que interpolar en esa cantidad de ejes complejiza mucho el trabajo de programación. ¿Y en qué sentido? En el sentido de que nosotros tenemos que poder prever que en todos esos movimientos, interpolando en esa cantidad de ejes, no haya choques o no haya impactos de la herramienta o del usillo contra la pieza o zonas de la pieza que todavía no estén mecanizadas, o contra los elementos de sujeción del material de partida. Es por esto que es común que para este tipo de equipos de más de 3 ejes se programe en la función que se denomina 3+2, que significa que se mueven 2 ejes, se los deja fijos y luego se programa interpolando en el resto de los 3 ejes. Entonces, de esa manera lo que se hace es trabajar de forma más sencilla y simplificar la programación y los problemas que nosotros podamos tener en programación en etapas posteriores. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta en cuanto a lo que tiene que ver con el criterio para la programación es la cantidad de piezas que nosotros querramos realizar. ¿Esto qué significa? No es lo mismo el cuidado que vamos a tener en la programación y en la puesta a punto, e inclusive en las velocidades que se van a utilizar en el programa para matrices que se van a fabricar en cantidades muy pequeñas o inclusive en cantidades únicas, que en piezas de torno, por ejemplo, en las que vamos a buscar optimizar y fabricar la mayor cantidad de piezas posibles. En el primer video que vimos, es muy habitual que ese trabajo, que esa programación se realice para una gran cantidad de piezas, con lo cual nosotros lo que vamos a buscar es optimizar y utilizar la mayor velocidad de corte posible para poder optimizar y reducir los costos por pieza. Ahora, en moldes como este que estamos viendo acá, es muy probable que si este molde es un molde único y nosotros estamos utilizando una herramienta, un centro de mecanizado de 5 ejes, quizás por una cuestión de precisión más que de aprovechar una fabricación en serie de este tipo de moldes, en este caso nosotros vamos a tener que tener un principal cuidado y ser más precavidos o conservadores en lo que tiene que ver con velocidades de corte para evitar roturas o desgastes prematuros de los filos de las herramientas, y también con los movimientos y con el control de los movimientos de la herramienta. ¿Esto qué significa? Que probablemente no utilicemos las trayectorias que nos permitan ahorrar la mayor cantidad de tiempo, sino que utilicemos las trayectorias que nos eviten los esfuerzos que no son los adecuados para la herramienta. Entonces, tenemos que tener en cuenta en la programación principalmente la complejidad de la geometría que queremos abordar, para ver si se puede resolver con una programación manual o vamos a requerir un software de asistencia, en este caso un CAD/CAM,
Y también tenemos que tener en cuenta a la hora de programación si vamos a trabajar o si vamos a hacer un programa para una cantidad de piezas en serie, o si vamos a trabajar un molde único que puede ser tanto de inyección como de forja, como de estampado de chapa, o piezas que pueden ser tanto para el sector aeronáutico, para el sector, por ejemplo, de implantes, o que puede ser para el sector nuclear, en los cuales vamos a tener piezas con mucho valor agregado, en los cuales vamos a tener que priorizar la precisión y que la pieza salga bien, por decirlo de alguna manera, y no en tratar de optimizar la mayor velocidad de corte posible para bajar los costos. Bueno, dicho esto es lo que vamos a ver hasta acá de lo que es programación. De aquí en adelante nos vamos a centrar en lo que es la preparación de la máquina herramienta, principalmente lo que es el torno. Entonces, vamos a ver ahora lo que son los puntos característicos de un torno control numérico. Los puntos característicos de un torno control numérico son los que podemos ver acá en pantalla. Tenemos el 0 de máquina, tenemos el 0 de pieza, el 0 de torreta y un punto de referencia. Entonces, para nosotros poder hacer una programación necesitamos un eje coordenado. En este caso tenemos un eje X y un eje Z que nos va a dar un plano de trabajo. Este va a ser el plano en el que nosotros vamos a trabajar, y las coordenadas van a ser las que van a representar el movimiento de la herramienta, que en este caso la máquina tiene por default ese punto en el 0 de torreta, que es en el centro de rotación de la torreta que portan las herramientas, que en este caso, si esta es la torreta que porta las herramientas, el 0 de torreta suele estar en la zona central, en el eje de rotación y en la parte posterior de la torreta. Ahora bien, donde nosotros tenemos el origen de coordenadas es en la base del plato. En este caso, en este diagrama, en donde estaría apoyado el material que queremos mecanizar. Ahora bien, nosotros sabemos por las estructuras de la máquina herramienta que estuvimos viendo también un poco en la clase pasada, que los equipos de control numérico, para poder controlar sus desplazamientos, trabajan con lo que se denominan encoders. Esos encoders pueden ser encoders que pueden ser relativos o pueden ser encoders absolutos. Los encoders relativos nos permiten poder medir un desplazamiento respecto de un punto conocido. Los encoders absolutos nos van a medir o nos van a dar la posición exacta de la máquina en cualquier momento sin tener una referencia puntual. Entonces, este punto de referencia, que es el que vemos en esta zona de la presentación, es el que se encuentra generalmente en los equipos, en los tornos control numérico, en la zona más alejada del eje X como del eje Z. En esta zona nosotros lo que vamos a tener es el final de carrera tanto del eje X como del eje Z, y lo que va a permitir en los equipos que tienen encoders relativos es que la máquina se pueda referenciar. ¿Qué significa que se pueda referenciar? Que tenga un lugar o una zona conocida a partir de la cual los encoders relativos puedan empezar a medir y en definitiva determinar en qué lugar estoy parado en función del origen de coordenadas que estoy utilizando y de la coordenada, en este caso del 0 de torreta. Entonces, veamos un ejemplo. Si nosotros encendemos, por ejemplo, un torno control numérico que tiene encoders relativos, lo que puede suceder es que nosotros lo encendamos, estemos trabajando respecto del 0 de máquina, que es el origen de coordenadas respecto del centro del plato, y que las coordenadas, el control las tenga que indicar respecto del 0 de torreta, porque son los puntos característicos que a partir de los cuales yo voy a estar midiendo una vez que encendí el torno. Ahora, si uno contara con una cinta métrica, por ejemplo, y pusiera en marcha el torno y prendiera el control, muy probablemente lo que sucedería es que nosotros vamos a tener la torreta en una determinada posición y quizás el control nos va a mostrar esto.
una posición de X0 y de Z0, lo cual significaría que la torreta tendría que estar contra el plato. ¿Por qué? Porque significaría que estaríamos en el origen de coordenadas, o que el cero de torreta se encontraría en el origen de coordenadas. ¿Esto qué significa? Que la máquina no está referenciada. Entonces, ¿qué significa que la máquina no está referenciada? Justamente que va a empezar a medir, los encoders van a empezar a medir la información al control a partir de un punto el cual no es el adecuado y el cual no nos va a servir a nosotros para poder realizar ningún trabajo de mecanizado. Entonces, mediante una operación que se realiza de forma habitual en este tipo de máquinas y que vamos a ver más adelante cómo es la operatoria para un control favor, por ejemplo, para referenciar la máquina, lo que va a hacer el equipo cuando lo referenciemos es agarrar y desplazar siempre de a un eje a la vez este cero de coordenadas hacia el máximo desplazamiento en el eje X. Ahí va a tomar contacto con un final de carrera, y una vez que toma contacto con ese final de carrera, se va a desplazar en el eje Z hacia el final posible de la trayectoria, hacia el otro final de carrera en el eje Z, y ahí va a tener determinado ese punto de referencia. Entonces, una vez que referenciamos la máquina, que los encoders saben o ya toman conocimiento de cuál es su ubicación absoluta, en ese punto, si volvemos a desplazar el cero de torreta a esta misma posición, lo que vamos a ver es que el control ahora sí nos va a mostrar qué distancia, la distancia efectiva a la cual se encuentra el cero de torreta respecto del cero de máquina. Y acá es importante que nosotros podamos empezar a ver o empezar a entender que en definitiva en Z, por ejemplo, respecto del eje Z, el control nos va a mostrar que el cero de torreta se encuentra a 300 milímetros, cosa que nosotros podríamos corroborar con alguna cinta métrica o con algún elemento de medición que se pueda utilizar a tal fin. Ahora lo que vemos es que si bien el cero de máquina se encuentra en el eje de rotación del plato y la distancia de ese punto respecto al cero de torreta es de 100 milímetros si lo pudiese medir, voy a ver que el control me muestra el doble de esa medida, no me muestra esta distancia entre el cero de torreta y el eje cero, sino que lo que me está mostrando es el doble de esa distancia. Y eso tiene que ver con que nosotros vamos a trabajar siempre, vamos a fabricar piezas en las cuales lo que vamos a medir son diámetros. Entonces, el torno lo que va a hacer es mostrarnos siempre en el display, en el valor X, siempre medidas en diámetros. Eso significa que la medida que vamos a ver en el eje X va a ser siempre el doble de la medida que efectivamente tendríamos que ver en un eje convencional. Bueno, una vez dicho esto, ¿qué es lo que sucede si nosotros quisiésemos trabajar respecto de estas posiciones, ¿no? Que estas son posiciones habituales en todo control numérico? El problema que encontraríamos sería que principalmente esta ubicación a mí no me define la zona que a mí me interesa, que es la punta de la herramienta, la cual va a definir una geometría, que es la zona con la cual yo voy a poder, sino que me indica una posición con la cual yo no puedo programar o no puedo trabajar un mecanizado. Y el otro inconveniente es que tener el cero en esta posición no me permite, si ustedes ven acá, por ejemplo, en esta representación, si yo tengo un plano de una pieza que tengo que mecanizar, esta zona no necesariamente es representativa de la geometría que queremos mecanizar. Nosotros siempre vamos a trabajar, vamos a arrancar material en un torno control numérico respecto de la punta de la herramienta, perdón, de la punta de la pieza. Es más, de hecho vamos a tener piezas que probablemente tengamos piezas que son pasantes y que vamos a trabajar con piezas que van a pasar por un diámetro interno que tiene el plato y que permite que trabajemos con barras de gran longitud, o inclusive que trabajemos con piezas que no apoyen del todo bien, con lo cual obtener esta medida no resulta sencillo. Es más, si trabajamos con un alimentador de barras, por ejemplo, y este material trabajara y pasara por el diámetro interno del plato, y nosotros acá quisiéramos cortar, por ejemplo, ir obteniendo piezas e ir corriendo la barra e ir alimentando, realmente tener el origen de coordenadas en esta posición
nos complejizan lo que es la programación. Entonces, es habitual que lo que se utilice sea el cero de lo que se denomina cero de pieza, que significa trabajar o desplazar el origen de coordenadas desde esta posición del centro del plato hacia el frente de la pieza terminada. Si uno pudiese hacer ese traslado y este eje coordenado lo pudiésemos desplazar hacia la punta de la pieza terminada, vamos a tener una ventaja, que es que vamos a poder, en este caso, trabajar de forma más sencilla con las cotas de las que disponemos en la pieza. El inconveniente es que vamos a tener que desplazar este origen de coordenadas para cada pieza que queramos realizar, porque cada material probablemente sea diferente. No material del mismo correspondiente al mismo plano, sino piezas diferentes, ¿no? Eso es a lo que nos referimos. Entonces, si hacemos ese movimiento, pasamos a trabajar, en vez desde el cero de máquina al cero de pieza, evidentemente nosotros acá hacemos una operación que se denomina traslado de origen, ¿no? Igualmente eso, cuando veamos programación, lo vamos a trabajar, lo vamos a ver un poco más en profundidad. ¿Y esto qué significa? ¿Qué cambio vamos a ver nosotros si trabajamos en vez del cero de máquina desde el cero de pieza? Vamos a ver que ahora las medidas que me muestra el control en Z son diferentes. Recuerdan que esta distancia anteriormente era mayor. Ahora vemos una distancia justamente que se corresponde con la posición del cero de torreta, pero ya no respecto del plato, sino respecto de este cero de pieza, que en definitiva es donde nosotros, a partir de donde nosotros tenemos las coordenadas o las cotas que vamos a controlar con un calibre, por ejemplo. Nuevamente, el inconveniente que seguimos teniendo en esta instancia es que no nos sirve para poder realizar este proceso de programación posteriormente disponer de esta ubicación, sino que necesitamos la de la punta de la herramienta. Bueno, acá, si nosotros hacemos la misma analogía que en el caso anterior, tenemos esta pieza colocada en el plato y ya tenemos el eje coordenado en la punta de la pieza mecanizada, entonces en este caso nosotros ya podemos intuir que los desplazamientos que nosotros realicemos van a coincidir con las cotas del plano con las que vamos a trabajar, que en definitiva es lo que tenemos que controlar una vez que la pieza esté terminada. Y nos va a facilitar esto también el control o la programación de la trayectoria de la herramienta. Entonces, sigamos avanzando. ¿Qué es lo que nosotros entonces tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que poder, qué información le tenemos que dar al control? Para poder hacer el traslado de origen anterior, esto significa para poder hacer el traslado de origen desde el centro de rotación del plato, del frente del plato, hacia la punta de la pieza terminada, necesito conocer esta distancia. Para poder hacer el traslado desde el cero de torreta, hacia la punta de la herramienta, necesito conocer estas dos distancias, que es el X de herramienta, o sea, la distancia que hay en relación al eje X, desde el cero de torreta hasta la punta de la herramienta, y la distancia que hay en Z. Esas son las dos medidas que voy a tener que determinar. Ustedes fíjense que en función del tipo de herramienta o el tipo de torreta de las que dispongamos y la cantidad de herramientas que hagan falta para poder realizar una pieza y poder terminarla, la gran variante de geometrías que tenemos y de tipo de herramientas, ya sean de torneo exterior, torneo interior, roscado, ranurado y demás, lo que hacen es que esta medición no sea tan sencilla, y eso es lo que nos vamos a abocar un poco más adelante. Ahora bien, una vez que nosotros informamos esas medidas, que el control sabe cuál es la distancia en X y cuál es la distancia en Z hacia la punta de la herramienta, es ahí donde nosotros vamos a tener la posición de la punta de la herramienta respecto de la punta de la pieza terminada, y es aquí en esta instancia en la que nosotros vamos a poder recién ahí empezar a pensar en poder definir alguna trayectoria o alguna coordenada. ¿Por qué? Porque vamos a tener la punta de la herramienta respecto de la pieza que queremos mecanizar. ¿Está bien? Por eso se denomina
toda esta etapa preparación, porque lo que nosotros vamos a hacer es darle las indicaciones o las medidas a la máquina herramienta de qué herramienta estamos utilizando y cuál es la pieza que queremos mecanizar. Entonces, una vez que hacemos el traslado de origen para pasar del cero de máquina al cero de pieza y que cargamos los largos de herramienta respecto del eje X y respecto del eje Z, es ahí donde nosotros vamos a tener en el control numérico, en el display del control, la posición en X relativa al diámetro de la punta de la herramienta respecto de la punta de la pieza terminada, y en Z la posición de la punta de la herramienta respecto también del frente de la pieza terminada. Si bien esto parece una operatoria que es compleja, porque uno podría decir, bueno, quizás sería más sencillo que nosotros trabajemos desde este cero, por ejemplo, el cero de máquina, una de las ventajas principales que tenemos de trabajar de esta manera es que podemos en cada punto de la trayectoria poder, para la pieza terminada, relacionar las coordenadas o lo que vemos en el control numérico con los planos. Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo una operación de terminación, cuando la herramienta se encuentra en esta posición, nosotros lo que vamos a ver es que como el eje coordenado, el origen del eje de coordenadas se encuentra en el frente de la pieza terminada, vamos a ver que en Z estamos 20 milímetros en negativo, por eso tenemos la posición menos 20 milímetros, y esa posición se condice con esta cota del plano justamente del largo que queremos mecanizar. A su vez, ustedes recuerdan que la medida en el eje X no es la medida en radio, sino que es 2 veces la medida que tenemos acá, o sea, la medida en diámetro, lo cual esta posición de la herramienta en X también se condice con la posición del plano, lo cual yo puedo ir chequeando a medida que el proceso va avanzando y en la misma etapa de programación, que las cotas de la pieza terminada se combinan con las cotas del plano de la pieza que tenemos que fabricar. Entonces, para esta posición, 20 milímetros en negativo, 20 milímetros positivo en X. ¿Qué sucede si nosotros, por ejemplo, ubicamos otra posición, buscamos otro punto? Lo mismo, acá estamos sobre el frente. En el frente vamos a ver que en esta posición el valor de Z es 0, el valor de diámetro 20 milímetros. Nuevamente en este punto, en esta posición, es una posición crítica a la hora de poder mecanizar, para poder definir una trayectoria de mecanizado, se condice con las medidas del plano. Y así, si vamos recorriendo las posiciones características, en este caso, que me define el plano, puedo ver que en todos puntos X, en este caso Z menos 25, Z negativo, X 25 se vuelve a coincidir con la posición del plano. Entonces, nuevamente, toda esta preparación sirve para que nosotros podamos programar desde la punta de la herramienta en relación con un origen de coordenadas que va a coincidir con el frente de la pieza terminada. ¿Y qué cuidados tenemos que tener en cuenta? En principio, para todo lo que es programación, el diagrama o el cuadrante que se utiliza es el cuadrante superior. ¿Está bien? Nosotros, para programar, lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar por un convenio que es que la herramienta siempre va a trabajar en esta parte superior. No vamos a trabajar con la herramienta en la parte inferior. Esto es para tratar de evitar, sobre todo para algunas opciones, como son los compensadores de radio y demás, es necesario que tomemos este tipo de acuerdos. Lo otro que podemos tomar en cuenta como acuerdo es que cada vez que el valor de Z sea negativo, vamos a estar trabajando dentro de la pieza. ¿También? Con lo cual tenemos que tener especial cuidado, sobre todo con las trayectorias y con las velocidades en estas zonas. Entonces, en definitiva, esto lo que nos termina definiendo para cada una de las posiciones, donde después voy a tener que controlar que mi pieza tenga las medidas que dice el plano, voy a poder ver que también en el programa y en el control voy a estar viendo las mismas medidas, y por eso es necesario que para todo lo que tiene que ver con la etapa de preparación seamos cautelosos y seamos rigurosos en este tema. Entonces, bien, una vez que
entendemos qué es lo que vamos a hacer en la preparación, que en definitiva es medir el largo de la herramienta y poder hacer el traslado de origen, vamos a pasar puntualmente a el proceso de medición. Como comentábamos antes, uno de los principales inconvenientes para poder medir este valor de XH y de ZH es la gran variedad de geometrías de herramientas de las que podemos llegar a disponer. A su vez, el hecho de que el cero de torreta se encuentre en la parte posterior del eje de rotación de la torreta realmente hace bastante complejo que podamos medir de forma precisa con algún instrumento de medición esas distancias. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que nosotros cuando mecanizamos, e inclusive en lo que tiene que ver con la terminación de una pieza torneada, no es poco habitual que nosotros tengamos que trabajar con precisiones del orden de la centésima, de las 2 centésimas y hasta las 5 centésimas, con lo cual con las herramientas de medición disponibles que tenemos para poder medir la distancia en X y en Z desde el centro de rotación de la torreta, realmente se hace muy difícil que podamos trabajar con esas precisiones. Entonces, ¿qué es lo que se suele utilizar o cómo es el procedimiento para poder medir o para poder obtener estas medidas? Tenemos dos formas. Tenemos la medición manual que se va a basar en el mecanizado directamente de un material, en este caso de una barra, para poder obtener de forma indirecta o mediante una medición manual esta medida de XH para poder tener el largo de la herramienta que va a definir el diámetro de la pieza en definitiva. Y para poder medir o para poder obtener la distancia en Z, que en definitiva va a determinar el largo del material con el que vamos a trabajar o el largo de la pieza, vamos a realizar una operación de frenteado. Y de esta manera, de forma indirecta, trabajando con una herramienta de medición como es un calibre, con un instrumento de medición, perdón, como es un calibre, y a su vez con las medidas que me va a informar el display, como estuvimos viendo anteriormente, vamos a inducir, vamos a determinar, vamos a deducir cuál es el largo y cuál es el valor de XH y cuál es el valor de ZH. La otra opción es trabajar con instrumentos que están pensados a tal fin y que son instrumentos complementarios que vienen como adicionales en los tornos de control numérico, que son herramientas que se denominan tool setter, que son zonas conocidas de la máquina, en este caso puntos de referencia como lo son los finales de carrera de los ejes cuando referenciamos la torreta, y en este caso este dispositivo lo que nos va a permitir, palpando cualquiera de estas zonas, es poder medir la distancia en Z y la distancia en X. Esto lo vamos a ver después de la medición manual y vamos a ver básicamente lo que es un video ilustrativo para que ustedes puedan comprender cómo funcionan estos dispositivos, que son adicionales, ¿no? Que tienen un costo adicional sobre el torno control numérico y que vienen como opciones adicionales que podemos agregar, que nos van a permitir ahorrar tiempo. Pero en principio vamos a tratar de comprender cómo es la operación de cilindrado y de frenteado para poder obtener los valores de XH y de ZH. Entonces, como nosotros vimos anteriormente, vamos a trabajar con los conocimientos que adquirimos sobre la posición del cero de máquina y del cero de torreta. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Si nosotros hacemos un cilindrado sobre un material de partida, en este caso este material de partida que tenemos aquí, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener una medida, que ¿cuál es? La de la pantalla del control numérico. La pantalla del control numérico, ¿qué nos va a medir? Nos va a medir el diámetro, que significaría una pieza que justamente tuviese esta distancia, ¿no? Entonces, la pantalla, el X de pantalla, lo que nos va a mostrar es una medida de el diámetro correspondiente a esta posición del cero de torreta. O sea, es una medida que nosotros obtenemos. Esa medida, ¿qué precisión tiene? Y tiene la precisión de el encoder, tiene la precisión del display y de la electrónica. ¿También? O sea, nosotros vamos a estar midiendo la posición que nos mide el control justamente con la precisión que nos mide el encoder, el desplazamiento del tornillo, los juegos y la electrónica del control. Entonces esta medida la podemos medir.
Claramente el XH es el que queremos obtener porque esta medida es muy difícil de obtener de forma directa, con lo cual vamos a tener que trabajar sobre una medida indirecta, que en este caso que es el diámetro de la barra que acabamos de tornear. Entonces, en este caso, si nosotros podemos medir el diámetro de la barra que acabamos de medir y tenemos este valor de X de pantalla, esta medida termina siendo el valor de pantalla menos el valor medido dividido 2, ¿no? Porque nosotros lo que queremos es esta medida del largo de la herramienta. Entonces, de esa forma, realizando este proceso de mecanizado, registrando el valor de pantalla y midiendo con un calibre la zona cilindrada sobre la pieza, podemos obtener este valor de el X de herramienta. Bueno, ¿cómo realizamos eso? ¿Cómo es el procedimiento para poder hacer esta medición y este proceso de mecanizado? Esto es lo que se corresponde con la práctica, ¿no? Digamos, esta es una imagen de el control numérico Favor 8020, que es el que disponemos nosotros en la facultad, en la Universidad de Lomas. Y entonces nosotros lo que tenemos que hacer, que tenemos que tener en cuenta para poder empezar a trabajar, es en principio tener en cuenta algunas precauciones, ¿no? Dentro de esas precauciones, la que tenemos que tener en cuenta es, en principio, estar trabajando respecto del cero de máquina. ¿Está bien? Eso significa que nosotros tenemos que estar seguros que nuestro origen de coordenadas se encuentra en el cero de máquina y que no hay ningún traslado de origen cargado. Eso es muy importante. Nosotros no tenemos que tener ningún cero de pieza acá colocado. Esa es la primera precaución que tenemos que tener. ¿Cuál es la segunda precaución que tenemos que tener? Es que no haya ninguna herramienta que esté cargada. O sea, nosotros tenemos que estar seguros de que estamos trabajando respecto del cero de torreta y no de una posición de otra herramienta que haya sido cargada antes. O sea, esas son las cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Entonces, ¿cómo trabajamos con el control? En principio, si por ejemplo nosotros quisiésemos poner a girar el usillo, ¿cómo trabajamos? Prendemos el control. Cuando prendemos el control, acá vamos a tener una serie de opciones, que son los distintos modos de operación con los que podemos trabajar, y podemos acceder a ellos con el ingreso al modo manual, ¿no? Entonces nosotros acá tenemos, por ejemplo, una tecla, por la definición que tiene la pantalla para que se puedan ver los videos de forma continua en mi computadora. Lamentablemente la resolución es bastante baja y ustedes no lo van a ver, pero en esta zona el control dice Operate Mode, que es modos de operación. Entonces, apretando este botón, vamos a acceder a los modos de operación. Y el modo de operación 5, que vamos a apretar con este botón, apretando la tecla 5, nos va a llevar a lo que son los modos de operación manual. ¿Qué significa un modo de operación manual? Significa que nosotros vamos a ir ingresando líneas o códigos y vamos a ir apretando la tecla de inicio, que en este caso es esta tecla que está aquí, y apretando esa tecla nosotros lo que vamos a hacer es ir haciendo que el control ejecute cada una de esas líneas de forma puntual que nosotros vamos cargando. Entonces, si nosotros para desplazar la herramienta, por ejemplo, queremos poner a girar el usillo, lo que vamos a hacer es ir a modo de operación manual con la tecla 5. Nosotros vamos a ingresar, por ejemplo, una velocidad que va a estar antecedida por la letra S, que S es de spindle, es de usillo, y va a definir la velocidad de giro. Ponemos un sentido de giro, que en este caso se va a definir con M3. Acá no voy a hacer mucho hincapié porque nosotros después vamos a ver lo que es vamos a profundizar en los comandos de programación, y no es mi idea ahora que nosotros entendamos particularmente qué significa M3 o qué significa S, sino cómo accedemos al control para justamente poder ejecutar estos comandos. Y finalmente oprimimos el ciclo de inicio. Entonces ponemos S800 M3, apretamos esta tecla y lo que vamos a lograr es que el usillo empiece a girar. Si ese usillo lo queremos detener porque en definitiva nosotros, por ejemplo, queremos referenciar la máquina, apretamos M5, volvemos a apretar este botón y lo detenemos. En el modo de operación manual, cada línea que escribimos, como en este caso S800 M3, apretamos el ciclo y la ejecutamos. Apretamos M5, volvemos a apretar el ciclo de inicio y ejecutamos. O sea que por cada línea que escribimos vamos ejecutando un comando de forma manual. También por eso el modo de operación se denomina modo manual. En este caso, en este modo de operación,
nosotros lo que tenemos que estar seguros, como dijimos antes, es que estemos trabajando el cero de máquina. Y la otra cosa que tenemos que estar seguros es que el equipo esté referenciado, o sea que significa que si la máquina tiene encoders relativos, el equipo de la torreta ya haya ido hacia los finales de carrera del eje X primeramente y del eje Z, para que nosotros sepamos que justamente las medidas que nos está mostrando el control son las respectivas al cero de torreta. Entonces, para llevar a la torreta al punto de referencia, lo que vamos a hacer es de a un eje por vez, empezando siempre por el eje X. Esto tiene una razón, que es que cuando nosotros nos desplazamos en el diámetro, lo que hacemos es evitar la posibilidad de poder chocar la contrapunta. Ustedes vieron cuando vieron las estructuras de las máquinas que para piezas largas, al final de donde tenemos el plato, tenemos la contrapunta. Entonces, como nosotros en algún punto vamos a desplazar la torreta hacia el eje Z al final de carrera, lo que hacemos es siempre primero desplazar el eje X. ¿Para qué? Para alejarnos de la contrapunta y después desplazarnos en el eje Z. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a llevar al final de carrera a la torreta en el eje X. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Vamos a pulsar la tecla X y luego vamos a pulsar Next. La tecla X está aquí, la tecla Next está acá. Apretamos el botón de inicio, se va a desplazar el eje X, la torreta en el eje X hacia el final de carrera. Va a tocar el sensor del final de carrera, se va a referenciar el eje X. Y luego lo vamos a hacer con el eje Z, lo mismo. Vamos a apretar Z, vamos a apretar Next. Z en este caso es esta tecla que está aquí. Next, nuevamente Z que está acá. Apretamos el ciclo de inicio y ahí vamos a tener la máquina referenciada con respecto a lo que tiene que ver con los finales de carrera, y los encoders van a estar midiendo respecto del cero de torreta. ¿Qué es la otra cosa que tenemos que tener en cuenta? Ya lo dijimos, ¿no?, anteriormente, que ningún largo de herramienta esté activo. Para eso hay una opción. Puede ser una opción que dentro de lo que es el mismo modo manual en que estemos trabajando, lo que vamos a hacer en la pantalla de modo de operación es apretar o colocar esta línea que es T.0. Y esto T.0 significa que la herramienta tiene medidas 0. Eso significa que el XH es 0 y que el ZH es 0. Esto se corresponde con una tabla y lo vamos a ver más adelante. Ustedes les va a cerrar un poquito más la idea cuando lo veamos un poco más adelante. Pero este comando lo que va a hacer es ir a buscar en los largos de herramienta una fila que es la fila 0, en la cual el XH vale 0 y el ZH vale 0. Entonces, en este caso, si el XH vale 0, si el XH vale 0 y el ZH vale 0, significa que estamos trabajando del cero de torreta y nos cercioramos de que no haya ningún valor cargado previamente que nos pueda llevar a algún error. Entonces, ¿cómo es el procedimiento? ¿Cómo es el procedimiento con el que vamos a trabajar? Ya vimos las precauciones que tenemos que tener. Vamos a ir a los modos de operación, vamos a referenciar la máquina, vamos a agarrar y vamos a fijarnos, vamos a colocar el comando T.0 para que estemos seguros que estamos trabajando respecto del cero de torreta. Con el plato detenido, lo que vamos a hacer es fijar un trozo de material en la torreta. Vamos a colocar en el alojamiento de la torreta correspondiente, en este caso en la torreta que disponemos del torno de Lomas de Zamora, en la posición 0, que es una posición en la que prácticamente ningún torno denomina un alojamiento para la herramienta. Generalmente los alojamientos para la herramienta arrancan desde la posición 1, porque se puede confundir justamente con el comando que estábamos comentando recién de la posición 0 para justamente trabajar con un valor de X de herramienta 0 o con un valor de Z de herramienta 0. Entonces, en este caso, en el alojamiento que particularmente el torno didáctico del cual nosotros disponemos en la facultad tiene nomenclado como posición 0, vamos a colocar la herramienta, vamos a colocar el material y particularmente nosotros vamos a colocar un portaherramientas con un inserto romboidal C que, como ustedes saben, tiene un ángulo de punta de 80 grados. Una vez que colocamos el material y que colocamos la herramienta, lo que vamos a hacer es hacer girar el plato, vamos a hacer girar el material
y lo que vamos a hacer es aproximarnos de forma manual, porque no lo podemos programar, porque no sabemos la medida de la posición de la punta de la herramienta, con lo cual nos vamos a acercar a ojo de forma manual y vamos a hacer un cilindrado sacando muy poco material. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Lo que vamos a hacer es en el modo de operación 5, al igual que como referenciamos y al igual que como pusimos en marcha Lucillo y demás, que eso lo vimos en las diapositivas anteriores, nos vamos en la posición 5 a hacer girar el Lucillo, recuérdenlo con la letra S y con el M3. Vamos a hacer girar el Lucillo a una velocidad. Y después lo que vamos a hacer es con estas teclas que tenemos acá, que son las de posición, la del movimiento manual, ir moviendo la torreta, ir moviendo el carro, ir aproximándonos, y vamos a sacar visualmente muy poco material, lo menos que podamos y que nos garanticemos que hayamos sacado material en todo el perímetro del material. ¿Qué largo vamos a retirar? Vamos a retirar unos 20 a 25 milímetros que nos permitan poder medir con el calibre. Y bueno, y acá tenemos que tener algunos cuidados, ¿no? Nosotros vamos a hacer girar el plato, nos vamos a arrimar en forma manual y vamos a empezar a cilindrar esta barra. Cuando empecemos a cilindrar y avancemos según este esquema de derecha a izquierda, lo que tenemos que hacer es, una vez que terminamos de cilindrar, no retirarnos en el eje X y tomar esta medida. Esta medida es la respectiva justamente a el diámetro que estamos mecanizando. No tenemos ni que retirar la herramienta paralela al eje Z, porque como ustedes saben, el material, una vez que nosotros mecanizamos, tiene un retorno elástico, o sea que si nosotros volvemos a pasar la herramienta para atrás, vamos a sacar algo de material. Nosotros tenemos que avanzar de derecha a izquierda y en este punto detenernos para poder anotar este valor. Detenernos significa detener el avance de la herramienta, anotar este valor, que en definitiva este valor ¿cuál es? El X de pantalla, el valor que me muestra el control numérico. Una vez que este valor lo tengo anotado, ahí sí puedo retirar la herramienta. ¿Está bien? Entonces, anotamos este valor correspondiente al X de pantalla, teniendo siempre ese cuidado. No volviendo a pasar la herramienta para atrás, porque vuelve a sacar material, y tampoco desplazar y después querer volver a anotar ese valor, ¿no? Tiene que ser antes de que nos retiremos del diámetro. Una vez que tenemos ese valor, vamos a proceder a medir el diámetro de la pieza que acabamos de mecanizar. En este caso tenemos que tener en cuenta que ustedes esto lo vieron en metrología, la utilización de un calibre, si bien entiendo que es por esta situación es complejo el tema de las prácticas y demás. Nosotros vamos a resaltar un aspecto que es que cuando uno mide un diámetro externo en un material, puede cometer un error al utilizar este tipo de dispositivos, que es que la única medida errónea que uno puede obtener es una medida mayor a la real. En este caso, la medida mayor a la real puede venir de la mano con colocar el calibre en forma que no sea perpendicular al eje de rotación de la barra, del cilindro. Entonces esto significa que si nosotros cometemos un error midiendo este tipo de barra, lo que va a hacer es que siempre vamos a medir de más. ¿Está bien? Medir de más, lo vamos a ver qué implicancias tiene cuando analicemos la ecuación que nosotros tenemos que realizar, o la cuenta que tenemos que realizar para poder obtener el X de herramienta. Pero en definitiva, como el único error que podemos cometer es medir de más, de las medidas que nosotros obtenemos o de las repeticiones que hagamos para poder medir el diámetro de la herramienta, el diámetro de la pieza que obtuvimos, es que vamos a tomar el valor menor, digamos, porque de menos, salvo que hagamos mucha fuerza sobre el calibre y provoquemos una deformación sobre estas patas del calibre, el error lo vamos a cometer siempre midiendo de más. Entonces tomamos el valor mínimo de la medición, de las sucesivas mediciones que nosotros vayamos a realizar, y ese es el valor de X medido del diámetro de la pieza. Entonces, hicimos el cilindrado, tenemos este valor de X de pantalla, que lo tenemos aquí, tenemos el valor de X medido, el mínimo, que es el que tenemos acá,
Y este valor menos este dividido 2 en definitiva nos va a dar el valor de x de herramienta, que es la distancia, esta que está acá. ¿Qué es lo que pasa si nosotros, por ejemplo, nos equivocamos midiendo el diámetro de la barra, ¿no? Supongamos que nosotros cometemos un error en esta etapa. Claramente el error que podemos cometer en la medición es en el valor medido, dado que el valor de pantalla, como dijimos antes, va a depender de las precisiones de la máquina con la que estamos trabajando, ¿no? De los juegos del tornillo, de la precisión del encoder y en definitiva también de la electrónica del control. Pero el error que nosotros podemos cometer es en la medición de este diámetro, y como dijimos antes, el error que podemos cometer es medir de más, o sea, colocar acá el calibre de forma inclinada y medir una medida mayor a la real. Si eso sucede, ¿qué es lo que va a pasar con el X de herramienta? Y el valor medido va a ser más alto que el real, con lo cual el valor de herramienta va a ser menor que el real. Si el valor de herramienta es menor que el real, ¿qué significa? Que para el control, la punta de la herramienta va a estar en una zona superior a la que en realidad está. Con lo cual, para el control, la punta de la herramienta está acá, pero la punta real de la herramienta está más abajo. Esto significa que nosotros vamos a programar respecto de una punta ficticia que para el control está más arriba. Entonces, ¿esto qué significa? Que si nosotros cometemos un error de 1 o 2 centésimos, por ejemplo, en la medición del largo de la herramienta, esas 2 centésimos van a ser siempre mayores. Está bien, el diámetro que vamos a medir va a ser siempre mayor, el X de herramienta va a ser siempre menor, y significa que el control va a bajar más, porque entiende que la punta está acá, y la verdadera punta de la herramienta va a hacer que todas las piezas que nosotros fabriquemos, si nos equivocamos en 2 centésimas, todos los diámetros sean 4 centésimas más chicos que los que nosotros programamos y el resto de la máquina funciona bien. Entonces, significa que si nosotros nos equivocamos en este diámetro y medimos un diámetro mayor que el real, las piezas van a quedar en un diámetro el doble de lo que nosotros nos hayamos equivocado, y para lo que es desbaste quizás no nos produzca mayor inconveniente, pero para lo que es terminación en función de la tolerancia con la que estemos trabajando, puede terminar este tipo de error representando que las piezas haya que descartarlas porque queden con una medida menor a la que nosotros necesitamos, o la medida menor a la que nosotros tenemos en el plano. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado, y el error puede estar en la medición de este diámetro. Bueno, sigamos. Con el mismo principio, con el mismo criterio, si nosotros queríamos medir el XH, hicimos un cilindrado. Si queremos medir el ZH, lo que vamos a hacer es un frenteado. Y en el frenteado, nuevamente, ¿qué vamos a obtener? Un valor de Z de pantalla. Este valor de pantalla, en definitiva, es este valor que vemos acá. ¿Está bien? Este valor de Z de pantalla, si nosotros le restamos el valor del Z medido, que significa la distancia que hay entre el plano que nosotros acabamos de mecanizar y el frente del plato, entonces si nosotros tenemos estas dos medidas, si hacemos una resta entre el Z de pantalla y el Z medido, obtenemos el Z de herramienta, que es el que nosotros vamos a cargar con el control. Entonces, con el mismo procedimiento que estuvimos trabajando recién, lo que vamos a hacer en modo de operación manual, hacer girar nuevamente la barra, nos vamos a arrimar, vamos a sacar una pequeña cantidad de material. Luego lo que vamos a hacer es medir la distancia que hay entre esta zona mecanizada y el frente del plato. Vamos a tener el Z medido, el Z de pantalla que obtuvimos en el procedimiento de frenteado, nuevamente teniendo que cuidados. Nuevamente teniendo el cuidado de que nosotros vamos a medir el Z. Cuando nosotros hagamos el proceso de frenteado, el Z de pantalla lo vamos a anotar antes de retirar la herramienta y sin volver a pasar la herramienta hacia arriba, ¿está bien? Vamos a hacer el frenteado, cuando estemos en la zona central, anotamos el valor y solo ahí retiramos y alejamos la herramienta. Hacemos la resta directa, esto está mal, vamos a sacarlo, ahí está, es solamente la resta, ¿está bien? Es el valor, es la resta entre el Z de pantalla y el Z medido, y obtenemos en este caso la medida de el valor del Z de herramienta.
Una vez que tenemos este valor, lo que vamos a hacer con el X de herramienta y este valor es anotarlo en las tablas de lo que se denomina compensadores de herramientas o largo de herramientas. El control tiene una tabla a la que podemos acceder, en este caso accediendo a la opción Geometric Offset, que es una tabla que está constituida por 32 alojamientos, o sea 32 espacios, que pueden albergar distintas medidas de X de herramienta y de Z de herramienta. Generalmente lo que se suele hacer es, para las torretas, por ejemplo, en el caso de las que tenemos en la Facultad de Loma de Zamora, que tiene la capacidad de alojar 8 herramientas, es que el número de herramientas se corresponda con el número en el cual nosotros cargamos los compensadores. Ustedes fíjense que pueden colocar 8 herramientas en la torreta, pero tienen 32 alojamientos para poder colocar los compensadores. ¿Eso qué significa? Que ustedes podrían colocar la herramienta, por ejemplo, que está en la posición número 2, en el alojamiento 15 de esta tabla. Pero lo que se suele hacer para tratar de evitar posibles errores es que si la herramienta está en la posición 1, el compensador se coloca en la posición 1. Nosotros, como tenemos la herramienta colocada en la posición 0 de la torreta, lo que vamos a hacer es colocar el compensador en la posición 10. Entonces vamos a ir en los controles del control justamente el offset, a los parámetros de offset o geometric offset, depende del control con el que estemos trabajando, y ahí vamos a buscar la posición 10 y vamos a colocar los valores que acabamos de medir. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo es la operatoria para poder realizar eso? La siguiente. Vamos a modos de operación, nuevamente, modo de operación es esta tecla. En vez de ir a la posición 5, que era modos de operación manual, vamos a ir a la posición 8, que es justamente los parámetros de offset de las herramientas. Y una vez que estamos ahí, lo que vamos a hacer es llamar a la posición en la que nosotros queremos cargar estos compensadores, que en este caso va a ser la posición 10. O sea que vamos a ir a la posición T.10, nos vamos a esa posición y desplazándonos con estas flechas. Estas son flechas que nos permiten desplazarnos a lo largo de esta tabla, que en el control va a ser más bien una fila. Nos vamos desplazando hasta poder colocarnos en la posición del X de herramienta, colocamos el valor de XH, luego ingresamos el valor de ZH en el alojamiento ZH y apretamos Enter para que los valores queden cargados. Entonces, nuevamente, pantalla de modo de operación, ingresamos al modo tabla de herramientas, oprimiendo la tecla 8, luego desplazamos el cursor con el agrupamiento de flechas, este agrupamiento de flechas que está acá, hacia arriba y hacia abajo en dirección deseada. ¿Para qué? Para poder trabajar, para poder encontrar la fila con la que queremos trabajar. En este caso, una vez que encontramos la posición, con la tecla Recall, que es esta tecla que está acá, tecla Recall, y con las teclas de dirección nos vamos a ir hasta la posición X para la posición XH y Z para ingresar el valor de ZH. Una vez que terminamos con esa operación, lo que vamos a hacer es colocar Enter y los valores van a quedar guardados en la memoria. Y de esa forma nosotros lo que hicimos fue cargar los valores de XH y de ZH. Si nosotros queremos corroborar esa posición y queremos ver si el movimiento, si la carga es correcta, nosotros lo que deberíamos hacer es medir de algún punto, de alguna forma, la posición de la punta de la herramienta respecto del cero de máquina y tenemos que obtener los valores que nos figuran en el display. De esa forma nosotros vamos a estar de alguna manera seguros de que la tarea que realizamos es correcta. ¿Qué pasa si nosotros nos equivocamos o nos equivocamos de compensador o llamamos una herramienta y la cargamos, los compensadores de largo de herramienta los cargamos en otra fila? Eso para nosotros puede ser muy peligroso por el hecho de que cada una de las herramientas tienen diferentes largos tanto en Z como en X, con lo cual que carguemos, por ejemplo, un compensador mayor al que la herramienta que efectivamente tenemos, lo único que va a hacer es que la torreta esté más alejada de lo que debería de la pieza. Ahora, si colocamos un corrector que es menor al largo de la herramienta, lo que va a hacer es que la torreta se aproxime mucho más a la pieza de lo que debería y que, por ejemplo, en un proceso de cilindrados el control quiera sacar mucho más material del que la herramienta es capaz.
Entonces eso lo que nos puede llevar es a roturas tanto de las piezas como de las torretas como de los platos. Digamos, la correcta medición de los parámetros de largo en X y en Z de la herramienta son primordiales para garantizar la seguridad en el trabajo con el torno de control numérico. Esta etapa de preparación es primordial como etapa de seguridad. Esto es lo que es operación manual. Ahora vamos a ver lo que es medición manual, perdón. Ahora vamos a ver lo que es la medición automática, lo que era el tool setter. Y aquí tenemos lo que es el tool setter. El tool setter es este equipo, es este brazo, que lo que se hace cuando la herramienta está, cuando el torno está operativo y está mecanizando, se repliega sobre esta posición, sobre este pivot, y esta zona, que es la flexible, donde se encuentra el sensor, se despliega y se coloca resguardado en esta zona. ¿Cómo se trabaja con el tool setter? Con el tool setter, cuando nosotros estamos trabajando en el modo de carga de los valores de offset de las herramientas, este brazo se va a desplegar, nosotros nos vamos a arrimar de forma manual cerca del sensor, y luego que estamos cerca del sensor colocando unos códigos, unas líneas, lo que vamos a hacer es que el torno desplace la torreta respecto del eje X y respecto del eje Z sobre este dado, que tiene un contacto, tiene un sensor que cuando sensa el contacto con la herramienta carga directamente donde nosotros le digamos el valor de los compensadores de la herramienta. Esto nos permite ahorrar mucho tiempo, y acá vamos a ver un video explicativo en el cual explican un poco cómo es el funcionamiento de esta herramienta. Acá lo que se va a hacer es la medición de estas tres herramientas, ¿no? En este caso tenemos dos herramientas de torno. Entonces, lo primero que acá nos indica el representante de la empresa Haas es el tiempo que ahorramos. Fíjense, este es el contacto, y lo que vamos a hacer es aproximarnos en dirección X y en dirección Z en función de lo que vamos a hacer. Acá nos están mostrando lo que acabamos de mostrar nosotros, cómo es el proceso de medición respecto del diámetro, que hay que hacer la medición con el calibre y demás, y que eso lleva para una persona entrenada, según lo que se comenta en este video, alrededor de 8 a 10 minutos por herramienta. Mientras que comparativamente con el tool setter el tiempo de preparación es mucho menor. Entonces, vamos a ver ahora particularmente la medición de la primera herramienta. Y en este caso podemos ver que acá tenemos la tabla donde vamos a ver que está el parte de offset de parámetros. Si ustedes acá fíjense que está diciendo operación manual, porque es donde él se va a arrimar de forma manual para poder hacer el offset de la herramienta. Fíjense que los valores de Z, ZH, en este caso ZH y XH están los dos en Z. En este caso están usando pulgadas, ¿no? Esta es una empresa Haas, es una empresa estadounidense. Y fíjense, el número de herramienta, o sea, el número en la torreta de la posición de la herramienta es el número 3, y donde se va a cargar los valores de XH y de ZH es en el alojamiento o en la fila número 3. Entonces, de forma manual van a arrimar la herramienta al tool setter, le van a indicar en función si es una herramienta exterior o una herramienta de interior hacia dónde tienen que tocar el sensor. Entonces fíjense, se desplaza el brazo, lo arriman de forma manual hasta la proximidad, y una vez que se arrimó el sensor, ahí está, en forma automática, toca el valor Z, fíjense, se carga el offset, y de esa forma se obtienen las medidas de forma directa. Ahora lo que va a hacer es cambiar la herramienta y va a trabajar en este caso con la broca. La broca nuevamente lo lleva a una posición próxima al sensor, y acá lo que le define es desde qué lado va a tocar en relación al tipo de herramienta con el que se está trabajando, ¿no? Para la broca, en definitiva, le interesa el Z, y ahí palma, y de esa forma queda cargado el largo de la herramienta, en este caso de la broca. En el caso de la última herramienta, nuevamente lo que hace es
arrimarse de forma manual, indicar de qué lado se va a palpar el sensor, y de esa forma nuevamente se tienen los valores de Z de herramienta y de X de herramienta. Acá están haciendo una comparación entre los tiempos, ¿no? Si uno quiere medir, en este caso no están frenados, o sea, sino que tiene un material de referencia, le pone esta distancia, ya la tienen, ponen un material entre, vamos a ser claros, para medir la distancia en Z no hacen un frenteado, sino lo que hacen es colocar un material cuya medida entre el plato y el frente ya lo conocen, y en el medio colocan una galga o se colocan un material de medida conocida. En este caso esto es un papel, porque se conoce que el papel, sobre todo por ejemplo los papeles que son plásticos, por ejemplo como los envoltorios de los cigarrillos, tiene una centésima de espesor. Eso significa que se arrima la herramienta y cuando el papel no se mueve más, la distancia que hay entre la punta de la herramienta y esta superficie es una centésima, y ahí se puede cargar esta distancia que es conocida. La medición manual para un operador, según la empresa Haas, es de 8 minutos por herramienta, y con el tool setter es de 2 minutos, lo cual hace justamente que los tiempos para la preparación sean mucho más bajos. Entonces, nuevamente, eso es un aditamento, es un dispositivo que se coloca de forma opcional en los termos de control numérico, y que claramente tiene un valor, ¿no? Y tiene un costo adicional que no siempre el empresario puede o está dispuesto también a adquirirlo. Con lo cual no podemos confiarnos de tener disponible este tipo de sistemas para la emisión de la herramienta, con lo cual es necesario que conozcamos los métodos de medición de largo en X y en Z de los compensadores para el largo de la herramienta. Bueno, acá vamos a culminar con lo que tiene que ver con la preparación de la máquina herramienta, y vamos a seguir con en un próximo video con lo que ya es programación.